Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a tratar el tema de cómo hemos ido afrontando en las diferentes empresas del Barcelona Packaging Hub toda esta crisis que hemos ido padeciendo en cuanto a suministros y cómo hemos ido afrontando cada vez o con qué soluciones hemos ido afrontando cada vez que se nos han ido presentando estas situaciones. ¿Cómo lo veis? Bueno, a ver, al final creo que es un tema a nivel global que nos afecta a todos, no solo en nuestro sector, sino en todos los sectores. Sí que es cierto que bueno, llevamos unos meses en que quizás se ha pronunciado todo un poco más, pero que ya venimos desde, bueno, empezó todo un poco con el tema de la pandemia, ¿no? A nivel de, sobre todo los fletes a nivel de marítimo, que muchos contenedores se quedaron un poco desperdigados por todo el mundo, y a raíz de ahí pues empezó todo un poco la necesidad también a nivel de semiconductores por el tema de, bueno, el hecho de tener que empezar el teletrabajo o tener más herramientas digitales tanto a nivel doméstico, pues creció un poco lo que es el tema de la demanda, lo que provocó una escasez, porque también hubieron muchas fábricas que cerraron y al final nos ha llegado a nivel, sobre todo yo creo a nivel de fabricantes, tema electrónico y luego también el tema de materias primas, ¿no? No sé cómo... Sí, la parte electrónica al final nos hemos tenido que adaptar a la situación de mercado, porque es una realidad que componentes hay escasez o los precios se han disparado. Entonces hay que buscar alternativas. Entonces, por nuestra parte, desde el departamento de I+D+I, llevamos pues, muchos meses homologando componentes compatibles, rediseñando tarjetas y buscando la manera para seguir fabricando con la funcionalidad que esa tarjeta electrónica tenía. Bien, nosotros lo que sí que hemos detectado es que, digamos que esta crisis se ha dado en diferentes fases, ¿no? O sea, fue el post-pandemia. Después nos hemos ido habituando a una serie de dificultades en cuanto a abastecimiento de algún tipo de componentes y posteriormente, cuando se ha añadido el tema de la crisis por la guerra de Rusia y Ucrania, además se ha notado muchísimo más en algún tipo de materia prima, ¿no? Esto de alguna forma hace que tengas que reconsiderar la forma del trabajo habitual o de la forma de enfocar el trabajo de la forma más habitual. Nosotros desde FITEC hemos intentado buscar alternativas, algunas de ellas en consenso, digamos, con otras compañías del Barcelona Packaging Hub, en la que gracias al apoyo asociativo hemos buscado alternativas que nos ha ido bastante bien, aunque no con ellas hemos conseguido paliar todas estas dificultades, ¿no? Sí, nosotros también un poco en línea con lo que comentas, ¿no? Al final, muchas veces los proyectos no los puedes terminar por la falta de un componente, lo que implica, aparte de no poder servirle al cliente ese proyecto, esa máquina o una solución más completa. Luego también, a nivel de coste, la subida de precios que ha habido en materia prima y a nivel de componentes implica también un poquito que hoy sabes al precio que has vendido esa maquinaria, pero no sabes a qué coste real ha tenido hasta que entregas el proyecto, ¿no? Ya no es un tema de demora en tiempo, sino un tema también de subida de precios en general que repercute en la máquina final, ¿no? No sé vosotros si... Sí, a la parte de costes obviamente pues muy difícil de manejar, porque en la parte esta electrónica que os comentaba antes, pues ahora ya no diseñamos tarjetas electrónicas a partir de unas necesidades. Primero miramos qué disponibilidad hay de componentes y a partir de esa disponibilidad hacemos el diseño para conseguir el objetivo de funcionamiento de esa tarjeta, ¿no? Y ha habido situaciones un poco variopintas, ¿no? Desde fabricantes de PLC que han anunciado un end of life de un producto de hoy para mañana, hasta luego fabricantes que han lanzado un nuevo producto pero han estado los dos productos en paralelo disponibles y dependiendo del país, pues a lo mejor han estado entregando el producto nuevo, como es en el caso de Estados Unidos, luego en Europa han seguido con el viejo y luego en México pues el nuevo no llegaba, es decir,
todo a raíz de la situación de los componentes electrónicos, que ha hecho que los componentes más la situación de algunas plantas, supongo que en países asiáticos, ha hecho que hayan ido suministrando un poco pues de manera diferente a cada país, ¿no? Y hemos tenido un poco enfocar esa situación y ver cómo dar una respuesta. Al final es el mismo equipo, por decirlo así, pero tienes el modelo actual o el modelo nuevo. Los dos imprimen etiquetas y los dos funcionan bien, pero bueno, a servir hoy un equipo nuevo y mañana uno del modelo anterior, obviamente tienes 5 años de soporte de ese modelo, ¿no? Pero obviamente no es lo que en algunas ocasiones el cliente es lo que espera del fabricante. Pero bueno, siempre hemos tenido que lidiar con esas situaciones y adaptarnos a esa realidad que tenemos, pues yo diría, hace año y medio, porque a lo mejor al principio de la pandemia no fue tan acusado, no. Ha sido un poquito unos meses más tarde, ¿no? Y lo que comentaba en cuanto a materia prima, nosotros que somos consumidores de acero inoxidable, de aluminio, de titanio, o sea, algunas de nuestras piezas, por falta de suministros en algunos de los productos y con unas medidas determinadas, hace que tengamos que, para fabricar una misma pieza, partir de piezas o bloques de medidas muy superiores, por lo cual tiene un coste bastante superior. Pero aún así, esta es una alternativa posible. El problema es cuando no hay suministros, ¿no? Que tienes que volver a rediseñar, lo cual requiere, pues eso, un poco de flexibilidad por parte de ingeniería para buscar alternativas. Al final los plazos de entrega, como decíamos, se alargan, y el principal problema es que no todo el mundo está tan, digamos, adaptado, digamos, para poder suministrar algunos materiales alternativos y que además los podamos ocupar en los proyectos en los que ya teníamos avanzado todo el diseño. Y eso, conjugar todo eso hace que sea un tiempo difícil ahora y que también lo pueda ser en el futuro, porque hay que tener una trazabilidad de todos los materiales alternativos que has ido colocando. Pero bueno, afortunadamente a día de hoy continuamos, digamos, con ese tipo de dificultades y por lo tanto tenemos la necesidad de adaptarnos y lo estamos haciendo. Sí, no solamente en lo que hablamos, ¿no? En proyectos nuevos, sino luego también cuando en maquinaria que ya existe, en un momento dado tener que solventar algún recambio por el servicio postventa, también ahí es donde tienes que tener una agilidad para poder darle ese servicio al cliente que en circunstancias normales sería inmediato, y a día de hoy a lo mejor un componente que puede estar descatalogado o que simplemente no está descatalogado pero tiene un plazo muy largo, pues jugar a lo mejor con proyectos existentes para, por lo menos en nuestro caso, para poder dar esa solución y que esa máquina no deje de estar en producción, ¿no? Que al final un proyecto que todavía no ha empezado puede tener una repercusión inferior que en un proyecto que ya está trabajando en una máquina y necesitase poderle dar solución al cliente, ¿no? Sí, volviendo al tema de la materia prima, ¿no? Nosotros también pues, nos hemos adaptado y hemos empujado el tema de la fabricación aditiva. O sea, a lo mejor en una otra situación el arranque de esta tecnología habría sido un poquito más lenta, pero viendo pues, estas situaciones que para hacer una pieza se te complica o se te encarece el coste, hemos buscado alternativas, ¿no? Y estamos fabricando ciertos componentes en casa con una impresora 3D y probando nuevos materiales y buscando pues, esa manera de ser lo más autónomo posible de estas situaciones que al final pueden hacer que no entregues una máquina, que no puedes fabricar una impresora te falta pues un componente concreto o una materia prima que el precio se ha disparado y obviamente luego pues los costes de producción también no son los que debes tener, ¿no? Yo pienso que esta situación lo que sí hace patente es cuál flexibilidad tiene cada una de las compañías para poder salir adelante y cuántas soluciones alternativas es capaz de tener o de disponer para poder afrontar un reto como el que tenemos a día de hoy, ¿no? Yo quisiera volver a poner encima de la mesa el tema de que el hecho de la asociación, en este caso Barcelona Packaging Hub,
hace que un número determinado de empresas en las que se reúnen, que tienen problemáticas similares, que cada una aporta su conocimiento o su solución a un determinado tipo de problemas, ayuda al resto, lo cual, se han dado casos, digamos, no anteriormente vistos, ¿no?, como el compartir componentes que unos teníamos en stock, otros necesitaban con una urgencia extrema, o que alguno se suministraba de algún componente en algún país concreto a través de alguna compañía, porque aquí había distribuidores que te permitían hacer, digamos, la compra directa. Es decir, que toda esa interrelación hace que, que hayamos buscado alternativas conjuntas y que nos hayan permitido afrontar los proyectos, que al final es de lo que vivimos y que debemos intentar cuidar al máximo. Sí, sí. Al final, como en cualquier crisis, ¿no? Llega una vez que pasa, aquellos que se han sabido anticipar o han sabido moverse dentro de la situación con más agilidad, como comentas, es a lo mejor lo que te permite pues el sobrevivir y sobre todo tener ese músculo financiero, ¿no?, que muchas veces hablamos de decir, que te permita pues en momentos de no poder entregar proyectos, pero a la vez tienes que seguir fabricando, en nuestro caso, por ejemplo, hemos apostado como a nivel de mecanizado lo tenemos a nivel interno, fabricar más en serie para reducir esos sobrecostes que puede tener esa fabricación por el tema de materia prima. Entonces, al hecho de fabricarlo más en serie te permite pues reducir el importe de cada pieza para luego no repercutirlo en el proyecto final o repercutirlo lo menos posible, ¿no? Es importante pues esa colaboración, el intentar entre todos pues sobrepasar este timing que nos viene, que no se va a solucionar de hoy para mañana, aunque empiezan a verse signos de mejora. Todavía hay ciertas partes de tanto materia prima como electrónica que nos queda mucho por llegar, y evidentemente la guerra que ha habido pues tampoco nos va a ayudar, ¿no? Nosotros en la parte de electrónica tenemos los primeros inputs o sensaciones que va a mejorar, pero no es real de momento. O sea, todo parece que los proveedores empiezan a notar que los pedidos bajan, y si bajan los pedidos pues podrán suministrar con más regularidad, pero son un poco sensaciones de mercado que vamos recibiendo. No lo hemos todavía asegurado que realmente eso sea una realidad o que tengamos componentes a precios más competitivos. De momento es un poco la tendencia, parece ser que tiene que ir este otoño, invierno y el año que viene a mejorar la tendencia, pero en primera persona todavía no lo hemos notado, pero esperemos que sea así. Nosotros, por la información que tenemos, todavía esto va a estar un poco lejos. Quizás una de las consecuencias de haber empezado a padecer estas restricciones en cuanto a las entregas es que se ha intentado hacer pedidos extralimitando las necesidades, es decir, que se hacía acopio de materiales viendo un poco las dificultades que habían de suministros, por lo cual ha habido también una situación extraordinaria en cuanto a pedidos de componentes a diferentes fabricantes. Entonces, claro, eso lo que provoca es que al final hay desabastecimiento a algunos, ¿no? Porque nosotros hemos buscado alternativas tan surrealistas, pensando años atrás, como que han cooperado con nosotros nuestros mismos clientes cuando tenían stock de algún tipo de material que podíamos introducir en los nuevos equipos que nos habían pedido. Buscar a compañías, digamos, de la asociación, componentes que quizás podían dejarnos puntualmente para poder cumplir un proyecto, basarnos ya en nuestros mismos representantes en según qué países para intentar localizar suministros. Es decir, que al final de todo esto, porque hacemos pedidos a día de hoy y lo que antes eran 10, 12 semanas de plazo de entrega, nos están dando 11 y 12 meses, lo cual hace que no podemos ofertar con garantías a un nuevo proyecto. Y lo peor de todo es eso, los equipos que están en producción y que tienen una avería y que tienes que dar una solución de urgencia, bien con el componente original o bien con una alternativa. Entonces,
complicado a veces, incluso recurriendo al mercado de segunda mano, al menos para estas alternativas de máxima urgencia. Sí, no, al final, bueno, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que la subida de precios también ha llegado un poco para quedarse, ¿no? No sé hasta qué punto ese descenso en costes bajará, y sí que es cierto que bueno, a nivel de plazos, lo que comentas de que hay una cierta mejora parece ser que sí, pero evidentemente tampoco, en nuestro caso tampoco la vemos real, ¿no? Es decir, todavía falta un poquito para normalizar un poco la situación, o igual habrá que replantearse un poco también el modelo de recursos a nivel de fabricación, de fundiciones, de materias primas y todo, para poder abastecer todas aquellas necesidades que tenemos. Sí, y lo que decías, Luis, en la parte de pedidos, lo que sí nos han confirmado es que hay empresas grandes que han hecho pedidos por duplicado o triplicado. Entonces, en el momento que ya les sirven el pedido A, el B y el C los están cancelando. Entonces, eso tiene que mejorar esa parte de componentes, aunque sí que es cierto que es algo que durante el año que viene todavía se prevé que continúe un poquito esta situación. Nosotros en nuestro caso también hemos hecho pues pedir ser como proveedor, como clientes prioritarios en algunos casos. Y bueno, firmas una documentación, te comprometes a un mínimo de compras, pero al final lo único que te aseguran es que cuando lleguen componentes te los van a asignar a ti, pero tampoco te están asegurando que para la fecha que indican sea la fecha que realmente va a llegar el componente, que es un poquito lo que decías de 11-12 meses de plazo de entrega. Con esos tiempos no te puedes comprometer a entregar un equipo porque no te están asegurando que vas a recibir ese componente, no tienes la seguridad, ¿no? Yo pienso que debemos continuar buscando alternativas y buscando soluciones, porque además afrontamos un evento importantísimo para el sector, que es Interpack. Correcto. Interpack suele ser un evento en el que normalmente da un empuje a todo el sector. Es importantísimo para nosotros y me cuesta imaginarme cómo afrontar un evento de este tipo con una limitación en cuanto a abastecimiento de materia prima, ¿no? Del tipo que sea. Es decir, que vamos a tener la máxima audiencia, vamos a tener la máxima participación de clientes en este evento, y quizás no vamos a tener las garantías para poder decir podemos entregarle un equipo en tal plazo. Esto se me hace un poco complicado de entender, tal y como vemos. Por eso, ojalá, Marc, estemos en vías de una mejora y que en el primer semestre del año que viene digamos que podamos hablar de otra historia y no tener que estar buscando alternativas y soluciones. Sí, pues Interpack, después de este parón obligado por culpa del COVID, creo que va a ser un evento importante, ¿no? Y todos queremos presentar novedades, pero al final es presentar novedades y poder vender y entregar. Entonces sí que es un reto importante el ir a Interpack con esos nuevos productos que queremos presentar, y a su vez tener la seguridad que todos los que entren a partir de ese evento, pues que podamos ir entregando con los plazos reales y ajustados a las necesidades del cliente. Bien, pues oye, os emplazo a que volvamos a hablar de nuevo pasado unos meses y veamos, primero, si hemos mejorado, y segundo, en el caso de lo contrario, qué más podemos hacer para intentar paliar la situación y afrontarla con las mejores opciones. Seguro que habremos mejorado, y si no, ya tenemos, ¿no?, ese recorrido de saber cómo adaptarnos y tenemos que seguir en esa línea. Entonces, encantado de Lluís y Jordi de vernos a principios de 2023 y ver en qué situación nos encontramos. Igualmente. Perfecto. A los dos. Muchas gracias. Gracias.